El cálculo avanzado a veces puede parecer un poco abstracto, ¿no? Pero hoy vamos a ver una de sus herramientas más potentes, la integral triple. Y no como un ejercicio de libro de texto, sino como una forma de entender y medir el mundo físico que nos rodea. Vamos a empezar. A ver, si una integral doble nos da el volumen debajo de una superficie, ¿qué nos da una integral triple? La respuesta matemática inmediata es el hipervolumen de un objeto de 4 dimensiones. Un concepto que, seamos sinceros, es muy difícil de visualizar y, la verdad, no es muy útil para la mayoría de las aplicaciones del mundo real. Así que, olvidémonos del hipervolumen por un momento. La verdadera magia de la integral triple aparece cuando la vemos de otra manera. Pensemos en ella como un método para ir sumando una propiedad, como la masa o la carga eléctrica, en cada puntito infinitesimal que forma un objeto tridimensional. Y para empezar a usar este método, vamos a lo más fundamental de todo: medir el espacio que ocupa un objeto. O sea, vamos a calcular su volumen. En su forma más simple, cuando la función que integramos es solo el número 1, lo que la integral triple hace es sumar todos los pedacitos de volumen, los dB, que hay dentro de una región E. El resultado, lógicamente, es el volumen total de esa región. Es una manera bastante elegante de llegar a un concepto que ya conocemos. Para que esto no se quede en el aire, vamos a un ejemplo práctico. Vamos a calcular el volumen de este tetraedro, que es como una pirámide con base de triángulo, definido por unos cuantos planos en el espacio. El primer paso para resolver esta integral es conceptual. Tenemos que desarmar el objeto tridimensional. Lo que se hace es proyectar su forma sobre un plano bidimensional, como si le pusiéramos una lámpara encima y viéramos su sombra. Esa sombra, esa proyección, nos va a ayudar a definir los límites para las variables x y y eso simplifica el problema un montón. Y así es como llegamos a la integral completa. Sí, puede que parezca intimidante, pero en realidad es solo una descripción matemática muy precisa de la forma del tetraedro. Miren, la integral de adentro, la de dz, nos da los límites verticales. Va desde la base en z igual a 0 hasta la cara inclinada, que es como el techo. Y las integrales de afuera, las de dy y dx, se encargan de recorrer toda el área de la sombra en el plano. Así nos aseguramos de cubrir cada punto del volumen. Y después de resolverla, el resultado es limpio y sencillo: 1/3. Ese es el volumen de nuestro tetraedro calculado de forma sistemática. Ok. Este cálculo de volumen nos muestra la mecánica de la integral triple. Pero, como dijimos al principio, esto es solo el calentamiento. El verdadero poder de esta herramienta se desata cuando metemos propiedades físicas de verdad. Pasemos entonces a la masa y al centro de gravedad. Pensemos en un objeto que esté hecho de diferentes materiales, o en uno cuya densidad cambie de un punto a otro. ¿Cómo calculamos su masa total? Ahí, la fórmula de densidad por volumen ya no nos sirve para nada. Y aquí es donde entra en juego la función de densidad, que se representa con la letra griega ρ. Esta función es la clave. Nos dice exactamente cuál es la densidad en cada punto x, y y z dentro del objeto. Con esto, ahora sí podemos analizar objetos que no son uniformes. En esta diapositiva se ve el cambio de perspectiva perfecto. A la izquierda, la fórmula para el volumen; a la derecha, la de la masa. ¿Ven la diferencia? Para calcular la masa total, ya no solo sumamos pequeños volúmenes, ahora sumamos la masa de cada puntito. Y eso se logra metiendo la función de densidad, ρ, dentro de la integral. Ese es el gran salto. Una vez que tenemos la masa, podemos encontrar el centro de masa, o sea, el punto de equilibrio del objeto. Es un proceso de 3 pasos. Primero, calculamos la masa total. Segundo, calculamos los momentos de masa, que básicamente nos dicen cómo se distribuye la masa del objeto con respecto a cada plano. Y finalmente, dividimos esos momentos por la masa total y ¡listo! Tenemos las coordenadas exactas del punto de equilibrio. Vamos a aplicar este proceso a otro ejemplo. Aquí tenemos un sólido con una forma un poco más compleja, definida por un cilindro parabólico. Para simplificar las cosas, vamos a suponer que la densidad es constante. Pero, incluso así, la forma del objeto no es simétrica, así que encontrar su punto de equilibrio es un reto interesante que necesita de este método. Y después de hacer todas las integraciones para la masa y los momentos,
Aquí están las coordenadas del centro de masa. Fíjense que la coordenada y es 0, y eso tiene todo el sentido del mundo, porque el objeto es simétrico con respecto al plano XZ. El cálculo nos confirma la intuición. La masa y el centro de masa son solo 2 ejemplos, ¿eh? Este método es una verdadera navaja suiza para la física y la ingeniería. Podemos usar exactamente el mismo principio para calcular la carga eléctrica total si tenemos una densidad de carga, o los momentos de inercia que son clave para entender cómo rota un objeto. Y no solo eso, incluso se usa en estadística, para calcular probabilidades conjuntas. La estructura es siempre la misma: integrar una función de densidad sobre un volumen. Para ir cerrando, es importante tener claro cuándo usar esta herramienta. O sea, ¿cuál es la diferencia real, en la práctica, entre una integral doble y una triple? El punto clave está en la dimensión del análisis. Pensemos en esto. Las integrales dobles son para cosas planas o superficies, como calcular la masa de una lámina de metal. En cambio, las integrales triples son esenciales cuando la propiedad que nos interesa, como la densidad, varía por todo el interior, por todo el volumen de un objeto sólido. Y esta es la idea central con la que hay que quedarse. El verdadero poder no está en que sea triple, no, está en la función que ponemos adentro. Esa función, sea de densidad de masa o de carga, es lo que transforma una herramienta geométrica en una potentísima herramienta de análisis físico. Así que ya exploramos las 3 dimensiones del espacio. Y esto nos deja con una última pregunta. Si podemos usar integrales para analizar las propiedades de un objeto quieto en el espacio, ¿qué sigue? ¿Qué herramienta nos permitiría analizar cómo esas propiedades cambian y evolucionan, no solo en el espacio, sino también a través de la 4ª dimensión, el tiempo?